Continuando con el ejercicio de calcular el área y perímetro de un terreno mediante un algoritmo, tenemos nuestra tabla de análisis y nuestra tabla de prueba de escritorio. Para hacer el algoritmo no gráfico, tenemos que hacer unas configuraciones. En los bloques de entrada utilizamos la palabra leer y en el bloque de salida utilizamos la palabra escribir. Tengo un programa que se llama PCI, que ya a estas alturas usted lo debe tener instalado. Este programa de PCI es un programa que me permite simular los algoritmos no gráficos. Pero es importante que usted pueda hacer la configuración previa. En la parte superior, donde dice la pestaña configurar, hago clic en opciones de lenguaje. Busco la opción que dice flexible. Selecciono y le doy a aceptar. Con eso garantizamos que nuestra herramienta va a estar para principiantes y se pueden realizar los algoritmos de manera básica. Tenemos algoritmo sin título y fin algoritmo. Eso es como mi inicio y mi fin dentro del algoritmo. Ahora, dentro de esta estructura, yo realizo mi algoritmo. ¿Cómo comienzo? Bueno, yo verifico aquí el documento y comienzo con el bloque de entrada. El bloque de entrada tiene dos variables, base y altura. A cada una de ellas se le coloca la palabra leer. Entonces tengo leer, base, minúscula, leer, altura. Finalizo el bloque de entrada y continúo con el bloque de proceso. Bloque de proceso es exactamente igual. Lo que recomiendo es trabajar con minúsculas, sin tildes. Perímetro se va a asignar. Esa flecha se puede colocar con el símbolo de menor que y la raya de negativo, obviamente juntos para que se transformen en una flecha de asignación. Base más altura más altura. Con eso tengo mi cálculo de perímetro. Ahora procedo con el cálculo del área. Base por altura. Listo. Finalizo con el bloque de salida o bloque de mostrar. Para eso tengo que tener en cuenta que tengo dos variables, perímetro y área. A cada una de ellas se le va a colocar la palabra escribir. Escribir base, perdón, escribir perímetro, escribir área. Ya con eso finalizamos nuestro algoritmo, pero ¿cómo sabemos si nuestro algoritmo funciona o no funciona? Es aquí donde entra en juego la famosa prueba de escritorio. Si yo coloco un valor de 10 y un valor de 15, 10 siendo la base, 15 siendo la altura, mi salida tiene que ser como perímetro 50 y como área 150. En el algoritmo, en nuestro programa, en la parte superior hay un botón que se llama ejecutar y a la derecha un botón que se llama ejecutar paso a paso. Te recomiendo para iniciar, ejecutar paso a paso. Cuando presionamos el botón de ejecutar paso a paso, se visualiza una ventana nueva que se llama consola. En esa ventana es donde vamos a colocar los datos. La palabra leer, ¿para qué sirve? Para que usted pueda digitar esos datos. ¿Cuáles son los datos que usted va a digitar? El dato de 10 y el dato de 15. 10 como base y 15 como altura. Verificamos y colocamos 10, que bien corresponde a la base. Ahora me pregunta por la altura. Coloco el 15, él comienza a realizar las operaciones matemáticas y se puede observar que se tiene 50 y 150. Ese 50 corresponde a perímetro y ese 150 corresponde a área. Yo verifico que esos dos datos sean iguales a mi prueba de escritorio y como son iguales, ya puedo tener esa seguridad que el algoritmo está funcionando. Coloqué de entrada 10 y 15 en el programa y salió como resultado 50 y 150. Los mismos datos de la prueba de escritorio. Es aquí donde se ve la importancia de la prueba de escritorio. Y con eso hemos finalizado nuestro ejercicio. Usted puede guardar el ejercicio haciendo clic en guardar como y lo puede guardar en el escritorio o en cualquier parte y le da guardar. Continuando con el ejercicio,
de calcular el área y el perímetro de un terreno en forma rectangular, vamos a hacer el ejercicio ahora con el diagrama de flujo de datos. Para eso tenemos un programa que se llama Raptor, que ya usted lo debe haber descargado en los enlaces anteriores. Para realizar este algoritmo tenemos que tener en cuenta que ya comienza con el inicio y con el fin, siempre que usted abra un ejercicio nuevo. Comenzamos con el bloque de entrada. El bloque de entrada nos preguntan dos variables, base y altura. Entonces, para el bloque de entrada, aquí aparece una opción que dice Input. Usted hace clic, la selecciona y nuevamente la selecciona porque son dos variables. Hago doble clic en la primera y coloco la primera variable, base, y en la parte superior coloco dos comillas. Fíjense que la palabra get, él mismo la coloca. Continuamos con la siguiente variable de entrada, altura. Doble clic, coloco altura y comillas, comillas. Y con esto tenemos nuestro bloque de entrada finalizado. Continuamos con el bloque de proceso. El bloque de proceso son dos operaciones matemáticas. Aquí el primer rectángulo que tenemos permite hacer las asignaciones. Entonces, como son dos operaciones, yo coloco dos rectángulos, primero y segundo. El primer rectángulo va a ser para calcular el perímetro. Perímetro y la flecha y se coloca base, base, altura, altura. Entonces yo hago doble clic en el primero, coloco en la parte donde dice set la variable perímetro y abajo no coloco flecha, solamente es la fórmula directamente, sin flecha. Base más altura más altura. Set perímetro, tu base más altura más altura. Y fíjense que él mismo agrega la flecha de asignación. Ahora continúo con la siguiente operación, que es la del área. Set área y abajo base por altura. Y tengo mi siguiente operación. Ya con eso he finalizado mi bloque de proceso. Ahora viene el bloque de salida. El bloque de salida son dos variables, ¿verdad? Y aquí en el programa tengo output, la salida. Son dos. Entonces, uno, bueno, en algunas oportunidades me pide que guarde como primera medida. Usted proceda y realiza guardar. Y agrego mi otra salida. Entonces, en el primero voy a agregar el perímetro, que es mi primer resultado. Perímetro. En el segundo agrego área. Y con esto hemos finalizado nuestro algoritmo en diagrama de flujo. Fíjense que la palabra put, la palabra get, él mismo la coloca. Ahora, ¿cómo se prueba ese algoritmo? Nuevamente nos vamos a la prueba de escritorio y les recuerdo que 10 corresponde a la base, 15 corresponde a la altura. Por lo tanto, mi perímetro es de 50 y mi área es de 150. Procedo a hacer clic donde dice ejecutar y el programa comienza. Me está pidiendo la base, porque fíjese que el rectángulo que está en verde es base. 10. Ahora me está preguntando por el valor de la altura. 15. Comienza a realizar cada una de las operaciones y fíjense que en la parte izquierda puedo apreciar de que el área, el perímetro dio 50 y el área dio 150, como usted puede observar aquí en este ejercicio. No solamente sirve para esos datos, usted puede hacer para cualquier dato. Imaginemos que mi base no son 10, sino son 20, pueden ser 20 metros, y mi altura es, no sé, 12 metros. Entonces tengo un perímetro de 64 metros y una área de 240 metros. El algoritmo funciona para todos los valores que usted desee ingresar
para calcular el área del rectángulo, que viene siendo el área del terreno. Continuando con un ejemplo número 2, tenemos: el colegio ABC necesita hacer el pago a los docentes de manera mensual. Se sabe que el valor de la hora de clase equivale a 40.000 pesos colombianos. Realizar un algoritmo que permita calcular el valor del mes a cancelar en pesos, dólares y euros. Asumir que un dólar equivale a 3.000 pesos y un euro equivale a 4.000 pesos. Claramente el ejercicio nos está pidiendo tres datos o tres respuestas. ¿Cuánto equivale la mensualidad del docente en pesos colombianos, en dólares y en euros? Para yo poder hacer este ejercicio, me están dando o me dicen que el ejercicio, que el valor de la hora equivale a 40.000 pesos. Por lo tanto, si ya yo tengo el valor de la hora, me toca en el bloque de entrada preguntar o conocer la cantidad de horas que ese docente trabajó en la semana para yo poder saber cuánto es la mensualidad. Entonces, en el análisis tengo cantidad, horas. Cuando estemos trabajando en el análisis, por favor, no trabajar con palabras separadas, es decir, una sola palabra. Cantidad guión bajo horas para hacer una sola palabra, ya que cuando usted lo prueba en el simulador y coloca dos palabras separadas, el simulador lo va a entender como si fueran dos datos diferentes. Puede trabajarlo de esta manera: cantidad guión bajo horas, o cantidad horas, o cantidad guión bajo como lo tiene horas. La idea es que sea una sola palabra. Entonces, en la entrada tengo cantidad guión bajo horas, las horas que necesito. Entonces, en el bloque de proceso, el ejercicio me está pidiendo tres operaciones: la mensualidad en pesos, la mensualidad en dólares y la mensualidad en euros. Entonces, aquí en la primera parte yo calculo B mensual. B mensual hace referencia al valor de la venta mensual. Usted puede tener esa, digamos que esa autonomía de las palabras, colocarlas cortas. La idea es que sea una sola. B mensual hace referencia a el valor de la mensualidad en pesos. Ese valor de la mensualidad en pesos es igual a cantidad guión bajo horas por 40.000. Fíjense que se tiene que llamar tal cual lo llamo a la izquierda. Si aquí lo llamo cantidad guión bajo horas, aquí también tiene que tener el mismo nombre. Si por algún motivo o razón usted no le gusta así, sino que le gusta cantidad horas pegado, aquí también tiene que hacer las modificaciones pertinentes para que cuando pase en el simulador no le salga eso en cero. Yo lo dejo como estaba. Entonces, el B mensual, que hace referencia al valor de la mensualidad, es igual a cantidad guión bajo horas por 40.000. Con eso he calculado la venta mensual, el valor de la mensualidad del profesor en pesos. Ahora, este que se llama B mensual guión bajo D, hago referencia a la mensualidad en dólares. Recuerden que es una sola palabra, yo lo coloqué con guión bajo para diferenciar. Entonces, el valor de la mensualidad en dólares de ese docente va a ser igual a lo que me dio la venta mensual, perdón, el valor mensual del docente entre 3.000 para calcularlo en dólares. Y B mensual en euros va a ser igual a lo que me dio en pesos entre 3.500, 4.000, perdón, que habíamos dicho que equivale el euro. ¿Qué me está pidiendo el ejercicio? Que muestre los valores de la mensualidad en pesos, la mensualidad en dólares y la mensualidad en euros. Al hacer una prueba de escritorio, ya que implica colocar valores numéricos, entonces yo coloco aquí un 50. Ese 50 doy a entender de que en mi ejercicio son 50 horas que trabajé en el mes como docente. Entonces yo lo reemplazo. 50 es cantidad de horas, entonces yo lo reemplazo aquí y digo B mensual se va a asignar a 50 por 40.000. Eso me da un valor de 2 millones. Para calcular el valor mensual en dólares es lo que me dio el valor mensual, que fueron 2 millones, entre 3.000.
y eso me da 666.6 dólares. Para calcular el valor mensual en euros es lo que me dio en el valor mensual entre 4.000. Cada vez que hagamos ejercicios de conversiones de dólar y euro, traten de colocar valores 3.000, 4.000 fijos para que no les dé cifras tan decimales. Y tengo un resultado de 500 euros. Con esto ya tengo mi análisis para hacer el diseño de los algoritmos y mi prueba para validar. Continuando con el ejercicio, vamos a hacer el diseño del algoritmo no gráfico. Para esto necesitamos abrir nuestro programa de PCIN y ya tenemos la estructura inicio-fin. Comenzamos. Bloque de entrada. En el bloque de entrada solamente necesito preguntar por una sola variable, cantidad-horas. Recuerden que cuando estamos haciendo en el bloque de entrada pseudocódigo o algoritmo no gráfico, hay que colocar la palabra leer. Con eso he finalizado mi bloque de entrada. Ahora continúo con el bloque de proceso. Bloque de proceso es exactamente igual, recomiendo trabajar en minúsculas. B mensual se va a asignar a cantidad de horas por 40.000. Fíjense que aquí no se coloca separador de decimales, números decimales, separador de miles. Ahora voy a calcular el valor mensual en dólares, se va a asignar a lo que me dio el valor mensual entre 3.000, asumiendo que el dólar equivale a 3.000. Y calculo el valor mensual en euros, se va a asignar al valor mensual entre 4.000. Y con esto he finalizado mi bloque de procesamiento o proceso. Ahora viene el bloque de salida. Recuerden que el bloque de salida es con la palabra escribir. Y serían 3 escribir. Escribir B mensual, escribir B mensual -D de dólares, escribir B mensual -E de euros. Con eso he finalizado el diseño del algoritmo, pero ¿cómo saber si funciona? Nos trasladamos a la prueba de escritorio, que ya tenemos una prueba y validamos. Recuerden que es el botón de ejecutar paso a paso. Y comenzamos. Me está preguntando por la cantidad de horas. Según la prueba de escritorio, la cantidad de horas que voy a colocar son 50. Yo coloco 50 y él automáticamente calcula todas las operaciones. 2.666.600. Ese 2 millones hace referencia a la venta mensual, al valor mensual. Ese 666.66 corresponde a la mensualidad que hay que cancelarle al docente en dólares, y 500 en la parte de euros. Yo verifico y valido si está correcto. Mi dato de entrada son 50, mi dato de salida son 2.666.600. Efectivamente está correcto. Pero no solo te sirve para ese ejercicio. Si usted de pronto en el próximo mes no realizó 50 horas, sino 75 horas de clases, entonces usted coloca 75 y él le dice que su sueldo equivale a 3 millones de pesos, 1.000 dólares y 750 euros. Continuando con el ejercicio, pero ahora desde un diagrama de flujo de datos, comienzo a observar de que ya tengo que utilizar la herramienta Raptor. Iniciamos con el bloque de entrada. Bloque de entrada, una sola variable. Utilizo input. En el input, recuerden que aquí abren y cierran comillas, y aquí coloco cantidad-horas.
Continuando con el bloque de proceso, tengo 3 operaciones matemáticas, por lo tanto son 3 operaciones de asignación. Primero, segundo, tercero. La primera, B mensual, recuerden que aquí no se coloca en la flecha, es igual a cantidad guión bajo horas por 40.000. Tengo la primera operación. Ahora, para dólares, B mensual guión bajo D de dólares es igual a cantidad a B mensual entre 3.000. Y tengo mi segunda operación matemática. Mi tercera operación, B mensual guión bajo E de euros va a ser igual a lo que tuve en el mes, B mensual, entre 4.000 que corresponde al valor del euro. Tengo las 3 operaciones matemáticas. Ahora, continuando con el bloque de salida, son 3 operaciones matemáticas, 3 resultados que se van a mostrar, por lo menos 3 outputs. Primero, segundo y tercero. En el primero voy a mostrar el valor en pesos, B mensual. El segundo voy a mostrar B mensual, pero de dólares. Y el tercero voy a mostrar B mensual, pero el que corresponde a euros. Tengo el algoritmo en diagrama de flujo elaborado, procedo a hacer la prueba. Está pidiendo el primer valor. El primer valor son cantidad de horas. Según la prueba de escritorio, la prueba de escritorio son 50 horas. Entonces yo verifico, voy a colocar 50 y él se encarga de calcular cada uno de los valores y podemos apreciar de que el valor mensual fue 2 millones, el valor mensual en dólares fue 666.6 y el valor mensual en euros fue 500, lo que corresponde a los valores que están en la prueba de escritorio. Si hago otra prueba, puedo hacer todas las pruebas que quiera, le doy nuevamente play, voy a hacer la prueba con 75 horas. 75 horas equivale a un valor mensual de 3 millones de pesos, en dólares 1.000 y en euros 750. Con esto hemos finalizado el ejercicio en diagramas de flujo de datos.